Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar sobre procesos simples en C++ y vamos a aprender a utilizar print, scan y operadores aritméticos en el momento de la programación. Primero vamos a revisar unas instrucciones que son esenciales para el uso del lenguaje C++. Primera instrucción, main. Esta función o programa principal le indica al compilador dónde empieza el programa y dónde termina. Usa unos paréntesis para hacer referencia a la función. Recordemos un poco que compilador se conoce al proceso de revisar errores. Segunda instrucción, print. Esta función presenta una expresión que puede ser un mensaje o variables en la pantalla. Este mensaje debe ir entre comillas. La instrucción scan permite el ingreso de un dato o un valor a una variable de memoria. Para utilizar la instrucción scan, debemos conocer los indicadores de formato. Por el momento, vamos a utilizar tres tipos de variables: char, int y float. El indicador de formato para char es %S. El indicador de formato para int es %D. Y el indicador de formato para float es %F. Vamos a ver cómo se trabaja todos estos conceptos dentro de un programa de C++. Y esto lo vamos a conocer a través del desarrollo de un programa. En el ejercicio que vemos en pantalla, nos solicitan que se realice una suma. Pero para realizar la suma, debemos pedir al usuario que ingrese dos números. Calculamos la suma y mostramos el resultado, es decir, el resultado de la suma en la pantalla. Entonces, para programar en C++, siempre lo primero que se ubica es la librería. En este caso vamos a utilizar la librería stdio.h y siempre se coloca numeral, include, abro estos signos, cierro los signos y entre ellos stdio.h. La librería es un repositorio de información que le permite a C++ saber para qué sirve print, para qué sirve scan, para qué son las llaves. Entonces siempre va esta biblioteca. Colocamos in main, abro paréntesis, abro llaves y cierro llaves. Esto quiere decir que esto es el inicio del programa y esto es el fin del programa. ¿Qué sigue? Vamos a declarar las variables que vamos a usar en el programa. Necesitamos ¿cuántas variables? Realmente tres variables. N1, que es el primer número que va a ingresar al usuario. N2, que es el segundo número que ingrese el usuario. La suma, que es la variable que va a obtener el resultado de la suma de N1 y N2. Pero tenemos que colocar de qué tipo de dato es. En este caso vamos a colocar de tipo float. Recordemos que los floats son reales o son valores que contienen decimales. Si queríamos que solamente tome valores enteros, colocábamos int. Pero en este momento vamos a colocar float. Y presentamos un mensaje al usuario solicitando que ingrese dos números. ¿Cómo o qué instrucción uso para que salga por la pantalla ese mensaje? Utilizo la instrucción printf. Y abro paréntesis, cierro paréntesis y entre comillas coloco el mensaje, ingrese dos números. Siempre después de cada instrucción va el punto y coma para indicar a C++ que ahí termina esta instrucción. Entonces también en print, punto y coma. Después de la declaración de variables, punto y coma. Una vez que el usuario ve el mensaje en el que se lo cita que ingrese dos números, utilizamos la instrucción scan para tomar el primer valor que ingrese el usuario en N1.
Y esta es la sintaxis que siempre debe tener. Scan, abro paréntesis, entre comillas, porcentaje F, coma, ampersand N1, punto y coma. Lo mismo hago para tomar el segundo valor que ingresa el usuario en la variable N2. Scan, abro paréntesis, entre comillas, porcentaje F, coma, ampersand N2. Con eso, ya el usuario vio el mensaje, ingrese dos números, ha ingresado dos valores y se han almacenado en N1 y N2, son las dos variables. Ahora, ¿qué me falta hacer? Sumar esos valores. Entonces, sumo N1 más N2 y pongo suma igual. ¿Para qué? Para que el resultado de esta suma se almacene en la variable suma y terminan todas con punto y coma. Una vez que ya tengo el resultado, lo presento a través de la instrucción printf. Recordemos que esta instrucción siempre presenta mensajes por pantalla. El mensaje será: el resultado de la suma es, y como voy a presentar una variable, en este caso la variable suma que contiene el resultado, entonces pongo porcentaje f, indicando que es de tipo float. Cierro comillas, coma, suma, que es la variable que tenía el resultado. Punto y coma siempre para cerrar el programa. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un pequeño programa que le pide al usuario que ingrese dos números y nosotros sumamos esos valores. No importa el número que sea, el programa debe sumarlos y presentar el resultado. Ahora, la actividad de aprendizaje que ustedes tienen que desarrollar la pueden realizar en una hoja, ¿sí? Y guardarla en su portafolio. Igual si tienen dudas pueden comunicarse con el docente para despejar estas dudas o ver si hay alguna corrección en ese programa. Pero si ustedes desean y si es que pueden hacerlo, pueden instalar esta aplicación en su teléfono, CPP Droid, ¿sí? Está disponible para Android. Entonces, la pueden instalar y es una aplicación que nos permite programar en C++, hacer nuestros propios programas, como el que hicimos aquí. Entonces, todo este programa, lo cogen y lo digitan en esta aplicación. Si ustedes lo instalan en su teléfono y necesitan ayuda, igual pueden contactar con su docente. ¿Cuál es la actividad de aprendizaje que tienen que hacer? Desarrollar un programa en C++ en el que se ingrese 3 números. Suman esos 3 números y presentan el resultado. Recuerden que toda actividad pueden desarrollarla con los materiales que tienen en casa, ¿sí? Y si tienen la posibilidad de instalar CPP Droid, también lo pueden hacer. Ahora voy a explicar algo corto, cómo usar CPP Droid. Esta aplicación que vemos en este momento se llama CPP Droid. Se la puede instalar en el teléfono para desarrollar programas en C++. En este momento he colocado ya el código en la aplicación, ¿sí? Que es el mismo que se encuentra en la ficha que se les envió a ustedes. El primer botón, forma de disquete, sirve para guardar el archivo. El siguiente botón nos sirve para compilar, es decir, comprobar que no haya algún error en el programa, este botón. Y el último, el que tiene forma de triángulo, nos permite probar el funcionamiento del programa. Me solicita que ingrese 2 números. Voy a ingresar 2 números. 3, presiono Enter. Y 4, presiono Enter. Y me dice el resultado de la suma es 7. Eso quiere decir que el programa sí funciona. Voy a regresar al programa. Vamos a analizar lo que dice ahí. Include la librería,
InMain, que me sirve para abrir o empezar a hacer mi programa, y utilizo llave abierta y llave cerrada para finalizar el programa. Declaro mis variables, que en este caso son de tipo float, N1 suma y N2, de tipo real, es decir que tiene decimales. Solicito al usuario que ingrese dos números. ¿Cómo lo hago? Mediante el mensaje printf, ingrese dos números. Tomo el primer valor que ingrese el usuario, N1, lo almaceno el valor en N1 y pongo porcentaje F porque es de tipo float. Tomo el siguiente valor que ingrese el usuario en la variable N2 y es de tipo float. Y procedo a sumar. Suma igual a N1 más N2. Como ya tengo almacenado el valor en la variable suma, lo presento mediante la instrucción printf. Y el mensaje que deseo mostrar al usuario, el resultado de la suma es porcentaje F porque es de tipo float la variable suma, coma la variable suma que me va a mostrar el resultado. Vamos a verlo otra vez en ejecución. Guardo, compilo para ver que no hay errores. Me dice que no hay errores. El triángulo para ejecutar. Ingreso dos números. Ingreso otro, 5, enter. Ingreso otro, 7, enter. El resultado de la suma es 12 y es correcto.